Quiero que vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4. Si usted no leyó la Biblia esta semana, yo le voy a ayudar a leerla el día de hoy. Se va a dar cuenta. Espero que la haya traído la Biblia y si no, pues préndala. Pero leamos todos juntos. De hecho, este pasaje no está en la pantalla, así que léalo en su Biblia. Tengo un poquito de misericordia y puse unos pasajes ahí, otros no. Así que vaya leyendo conmigo Hechos capítulo 4 del versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor así. Bueno, antes de leer, déjenme ponerle el contexto. En el capítulo 3, si usted lo lee, se va a dar cuenta que es el capítulo en el que Pedro y Juan llegan a la iglesia y en la puerta se encuentran a uno que está cojo, que no puede caminar, y él les pide limosna. ¿Y qué le dice Pedro? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo, levántate. Este hombre sano, y después de eso se arma un alboroto, porque todos quieren ver qué fue lo que pasó, por qué, quiénes están predicando acerca de este Jesús que acababan de matar recientemente, y sucede esto que vamos a ver en el capítulo 4. Hablando ellos, Pedro y Juan, al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. El versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y el versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecho por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y el 20 dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Señor, damos gracias en esta hora por tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que hoy quieres hablar a nuestros corazones. Aquí estamos. Ponemos, Señor, nuestras vidas en disposición total. Alineamos nuestra mente, nuestros pensamientos contigo, con tu palabra. Queremos escuchar tu voz y que sea sembrada la palabra en los corazones y que traiga mucho fruto
para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien. En las últimas semanas hemos estado hablando acerca de... Solo la hermana Aidita ha estado viniendo. En las últimas semanas hemos estado hablando acerca de... Muy bien. La Reforma Protestante. Precisamente el próximo domingo se van a estar cumpliendo aproximadamente 504 años desde aquel día simbólico en el que Martín Lutero, quien era un teólogo, un profesor y que pertenecía al clero, se había dedicado a estar estudiando la Biblia y se había dado cuenta que lo que se enseñaba y lo que la gente estaba aprendiendo a través de los últimos siglos no era lo que decía la Biblia. Entonces, Martín Lutero ese día decide poner, un 31 de octubre, decide poner en la puerta de la iglesia de Wittenberg en Alemania 95 tesis, 95, digamos así, oraciones, frases que él entendía que tenían que ser discutidas, que tenían que ser analizadas, porque a la luz de la Biblia no se estaba enseñando lo que realmente la palabra decía. Él lo pone ahí y a partir de entonces se comienza a dar lo que es la Revolución Protestante. Martín Lutero ahí en Alemania y otros cuantos hombres que se levantaron, a los que se les conoce como reformadores, en otros países vecinos, comienzan a enseñar lo que la Biblia dice, en lugar de lo que los hombres habían establecido en los últimos años. Y a partir de ahí comienzan a surgir estos principios, estos pilares que se comienzan a enseñar a través de la historia, que finalmente, al cabo de los años, se reconocen como las solas, 5 solas que son los pilares, la base del cristianismo que usted y yo conocemos el día de hoy, lo que predicamos, lo que enseñamos, lo que creemos, lo que dice la Biblia. A eso se le llaman las 5 solas. Entendemos que estas 5 solas es el original en latín, pero hemos estado estudiando lo que cada una significa. Aquí usted puede ver las 5. Hemos hablado de solo escritura, solo fe, solo gracia. Esas 3 ya las estudiamos. Tuvimos maestros espectaculares. Amén. Hermano Pedro, Pastor Samuel, Carelis, fue más o menos la cosa. Tuvimos maestros espectaculares. Más o menos mejoró un poquito la cosa. Digamos que tienen hambre. Los hermanos hicieron un trabajo maravilloso explicándonos lo que significan cada una de estas 3 solas. Y hoy yo tengo la responsabilidad y el placer de poder compartir con ustedes las últimas 2. Hoy vamos a hablar de Solus Christus y Soli Deo Gloria. De estas 2 vamos a hablar el día de hoy. Así que prepárese porque vamos a ir rápidamente para poder abarcar todo lo que debemos aprender acerca de estas 2 solas. Cuando ponemos en contexto la realidad que vivía la iglesia, como les acabo de estar diciendo, y el cristianismo en los años más o menos 1500, podemos entender con mayor claridad lo que realmente significaba que se enseñase que la salvación y la redención eran única y exclusivamente a través de Jesús, el Cristo. Eran tiempos en los que a la gente se les había enseñado a amar, a venerar, a adorar, a orar a hombres, a imágenes, a objetos. En aquel tiempo a la gente se le había enseñado que los ídolos y que los hombres podían hacer cosas por ellos. Incluso se había llegado al extremo en que la gente tenía que pagar porque se había vuelto un negocio. Se vendían las indulgencias para cambio de perdón, a cambio de milagros, a cambio de la salvación prácticamente. Ese era el contexto en el que estaba la iglesia, en el que estaba el cristianismo. Y cuando los reformadores deciden estudiar la Biblia y enseñar lo contrario, lo que comenzaron a causar fue una crisis institucional dentro de la iglesia, porque ahora la gente podía saber la verdad que se les había ocultado por siglos. Claro, para usted y para mí que somos cristianos,
y que hemos crecido en una sociedad cristiana, vamos a decirlo de esa forma, tal vez no cristocéntrica, pero siempre con el conocimiento de Dios y de que Dios existe y de que nos regimos por Dios, aunque sean diferentes formas de aprendizaje. Para usted y para mí quizás se oye como muy trillado, para usted y para mí se oye como, sí, ya eso me lo sé de memoria, pero la realidad es que es muy importante que nosotros sepamos lo que realmente significa solo Cristo. Para aquellos en aquel momento era la transformación de su realidad. El saber que el único mediador entre Dios y los hombres era Jesucristo. Vino a cambiar la realidad de la iglesia. La realidad de la gente que amaba a Dios, pero que tenía un peso sobre sus hombros demasiado pesado, valga la redundancia, porque los hombres habían decidido cambiar la verdad del evangelio y eso no era lo que se enseñaba. Vamos a irnos a la palabra para poder aprender un poquito de lo que realmente significa que solo a través de Jesucristo tenemos redención y salvación, que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Tengo aquí para que ustedes puedan leer conmigo el pasaje de Primera de Timoteo, capítulo 2 y versículo 5, que dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida por rescate, como rescate por todos. La palabra nos enseña que no hay absolutamente nadie en este mundo, ni nada que pueda hacer lo que solo Cristo fue enviado a hacer y que cumplió por amor. Solamente Él. No importa lo que usted haya creído, le hayan enseñado, haya aprendido o haya pensado a través de los años. Esta verdad debe ser rema en nuestro corazón. Mire lo que dice Hebreos capítulo 9 y el versículo 15. Y esta es la versión traducción al lenguaje actual. Así, por medio de Jesucristo, entramos en un nuevo pacto con Dios. Porque Jesucristo murió para que Dios nos perdonara todo lo malo que hicimos cuando servíamos al primer pacto. Y por medio de su muerte, también los que hemos sido elegidos por Dios, recibiremos la salvación eterna que Él nos ha prometido. Solo a través de Jesucristo. Jesús mismo lo dijo en Juan capítulo 14 y el versículo 6. Jesús les dice a sus discípulos y a quienes lo escuchaban: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, absolutamente nadie, viene al Padre si no es por mí. Yo sé que esta verdad es probablemente la más real en nuestras vidas, la que todos conocemos y sabemos porque lo hemos aceptado en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Pero hay dos implicaciones importantes que yo quiero traer a memoria el día de hoy en cuanto a lo que significa realmente vivir un evangelio donde yo sé que solo Cristo es el mediador entre Dios y yo. Dos implicaciones importantes. Déjeme tomar de mi té para que me alcance la voz. Hermana Mónica, si me está viendo, no sé si está aquí o si me está viendo, pero ya yo sé que me va a decir que así no debo aclarar la voz, perdóneme. Pero es que aquí se vería feo que aclare la voz como usted me enseñó. Muy bien. Vamos a ver las dos implicaciones. Número 1, puedo ser libre. Cuando yo acepto que solo a través de Jesucristo yo puedo acercarme a Dios y tener redención y salvación, puedo ser libre totalmente. Porque entiendo que no se trata de mí. Entiendo que no se trata de objetos ni de personas o incluso de principios
principios bíblicos que yo pueda conocer. El único que puede llevarnos a Dios, libertarnos del pecado y redimir nuestras vidas se llama Jesucristo. Iglesia, cuando realmente vivimos con Jesucristo como el único que puede hacer la obra por mi vida, puedo ser libre de la carga de pensar y de vivir sufriendo de que si fallo lo pierdo todo. De que si no hago algo me caigo de la gracia de Dios. Puedo ser libre de vivir sufriendo de que no voy a ser suficiente, de que no hago suficiente, de que no doy la talla. Puedo ser libre de la carga sobre mis hombros, de que tengo que hacer un montón de cosas para que Él me acepte. Por eso es tan importante que si yo digo que es solo a través de Cristo, tengo que vivir como que realmente es solo a través de Cristo. Ahora, cuando yo decido creer que es solamente a través de Él, va a ser mucho más sencillo seguirlo, servirle, vivir de acuerdo a su palabra y obedecerlo, no porque eso me va a provocar algo o me va a dar algo que estoy buscando, sino como consecuencia de que he entendido de que Él ya lo hizo todo por mí. Amén. Cuando yo realmente vivo con Cristo como mi único Redentor y Salvador y entiendo que no soy yo quien puedo hacer algo, quien puedo vivir haciendo cosas o diciendo cosas para alcanzar su redención, soy libre para amarlo como Él quiere que yo lo ame. Eso es lo más interesante. La segunda implicación de vivir con Cristo como mi único Señor y Salvador es que se debe de notar. Dígale al vecino suyo, se tiene que notar. Ahora dígaselo a usted mismo, se tiene que notar. Cuando he aceptado a Cristo para vivir como Él nos mandó y para ser su discípulo, no voy a querer callarme. Voy a querer que todos lo conozcan y mi cercanía con Él se debe notar en los que me rodean. Cuando hablamos de que se debe notar, yo quiero que regresemos al pasaje con el que iniciamos esta mañana, que acabamos de estar leyendo, donde encontramos a Juan y a Pedro. Pedro, el cobarde, el que negó a Jesús, el que le cortó la oreja al otro, el que hablaba más de la cuenta, el que siempre se metía en enredos, el que se volvió a las redes. ¿Qué ha sucedido el Pentecostés? Donde Pedro fue lleno del Espíritu Santo. Aquel día ya lo habían metido a la cárcel. Y aún en esa circunstancia, ¿qué hace Pedro? Lo llaman los hombres que le piden cuentas y Pedro dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Cuando tú realmente eres cristiano de nombre, no, yo creo en Cristo, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Lo creo totalmente, creo en que su gracia fue suficiente, que solamente Él pudo amarme. Creo que es a través de la fe que puedo recibir. Creo todas las olas habidas y por haber. Pero, ¿se te nota? ¿Es evidente en tu vida con lo que hablas, con lo que dices, con lo que piensas, con lo que expresas, con cómo? Aunque todo el mundo te tache de fanático espiritual. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo realmente creemos que Cristo es el único que me lleva al Padre y lo tengo en mi corazón, tiene que notarse en lo que yo soy que Él es el que gobierna mi vida. Preste atención que no estoy diciendo que usted tiene que cumplir una serie de reglas en cómo se tiene que vestir, cómo tiene que hablar, cómo tiene que... Yo no le estoy diciendo cómo lo tiene que hacer. Eso se lo va a decir el Espíritu Santo, pero se lo tiene que decir. Tú no puedes seguir siendo la misma persona que antes de que conocieras a Jesús, porque entonces no lo has conocido. Porque cuando Él llega, Él todo lo cambia. Miren a Pedro. ¿No conoce la historia de Pedro? Léala. Vaya por los evangelios
y lea todo lo que Pedro hizo. Y luego vaya y lea Hechos y oiga cómo este hombre ya no tuvo temor. Ya no fue para decir, no, yo no sé quién es ese, yo nunca lo he visto, y negarlo 3 veces después de haber sido su amigo y caminado con él. No, ahora ya no le importó que lo metieran a la cárcel. Si me tienen que meter, pues me tienen que meter. Y no voy a callarme, voy a seguir diciéndoles lo que él hizo. En el versículo 20, 19 y 20 dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Por qué? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Qué has visto tú? ¿Has visto a Jesús hacer algo en tu vida? Solamente como en 10. No vas a poder hablar de lo que no has visto a Jesús hacer. Y si no estás cerca de Él para realmente conocerlo y experimentarlo, no pretendas tener absolutamente nada que dar. Porque no doy de mí, doy de Él. Y la única forma en la que yo puedo dar de Él es estando cerca de Él. Es viviendo con Él. Es amándolo a Él y a su palabra. Por eso a mí me gusta, si se dan cuenta, no se puede notar un poquito la diferencia en cómo enseñamos estas solas, cada uno de los diferentes que la hemos enseñado. Porque a mí, más que explicarte toda la teoría de lo que significa solus Christus, me interesa darte herramientas prácticas de lo que realmente significa vivir como que solo Cristo es el mediador entre Dios y mi vida. Porque es muy fácil recitar las 5 solas. Pero ¿cómo estás viviéndolo? Si tú no estás cerca de Jesús y no lo puedes ver actuar, ni lo puedes escuchar, no vas a poder decir absolutamente nada de Él. No con propiedad. Puedes repetir lo que oyes a otros, pero no como una experiencia vivida. Por eso Pedro ya no tuvo temor de que lo metieran a la cárcel, porque ahora él estaba listo, lleno del Espíritu Santo, para decir, no señores, hagan lo que ustedes quieran, pero a mí no me van a callar. Cuando tú estás realmente convencido de quién es Cristo en tu vida, se tiene que notar. Pregúntate hoy cómo se está notando Dios en tu vida. ¿A cuánta gente le estás hablando de Cristo? ¿Es tu círculo tan pequeño que solamente vives con tu familia y te preocupas solo de los tuyos y estás encerrado ahí y no te ocupas ni te preocupas ni siquiera por salir a buscar a uno que está perdido? Iglesia, Cristo vino a morir por el perdido. Y si tú y yo decimos que tenemos a Cristo en nuestro corazón y estamos viviendo para Él, lo mínimo que deberíamos estar haciendo es obedecerlo. Y Él dijo, vayan y hagan discípulos, vayan y busquen al que está perdido, vayan y compartan este evangelio, porque yo vine a morir por todos. Pero la iglesia de Cristo, especialmente aquí en Estados Unidos, se ha enfocado solamente en cuidar lo suyo, en estar aquí adentro. Y se lo digo porque estoy experimentando otras cosas en otros lugares. Vengo de Chile, vengo de ver lo que la iglesia está haciendo allá. Vengo de ver lo que los hermanos están haciendo allá y cómo su única preocupación es invitar al vecino, es invitar al amigo, es invitar al que tengo tiempo de no ver. Necesito que, por favor, pastora, mándele un mensaje. Yo quiero que venga a la iglesia. ¿Le puedo apartar un lugar? ¿Puedo invitar? ¿Puedo llamar? ¿Puedo buscar? Y aquí hay que rogar para que vengan. No estoy tratando de comparar, te estoy contando lo que acabo de ver. Y tú permite que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Es que a mí no me gusta hablar con la gente. Lo siento, se lo dice la que tampoco le gusta hablar con la gente. Ya ustedes me conocen, ustedes saben que solo por la obra del Espíritu Santo yo me expongo a la gente. Solo por Cristo, única y exclusivamente por Cristo. Porque si fuera mi elección, viviría en las montañas refundidas, donde solamente me vean los animales de la montaña. Esa sería mi elección.
Perdón, fui yo, ¿verdad? Yo sé. Pero como yo entiendo que no se trata de mí, sino de Cristo, ahí estoy haciendo la obra, yendo por donde Él me diga que vaya, haciendo lo que Él me diga que haga. Amada iglesia, yo no comencé predicando en un altar. Lo que hoy hago para el Señor y lo que hoy usted me ve haciendo, han pasado 35 años desde que yo, siendo una niña, comencé a servirle al Señor. Y lo primero que hice fue cuidar niños, dar clases a los niños. Lo primero que hice fue vender comida después del culto para construir el templo. Lo primero que hice fue limpiar los baños, encerar los pisos, que en aquel tiempo y allá había que hacerlo. Lo primero que hice fue hacer lo que me pidieran que hiciera. Nunca soñé, nunca pensé, nunca busqué, nunca viví esperando que llegara algo mayor. Nunca, absolutamente nunca. Siempre viví haciendo lo que cada día me pidieron que hiciera. Punto. Porque siempre había alguien que me pudiera liderar a hacer lo que Cristo quería que yo hiciera. Y siempre con la cabeza obediente hice lo que me mandaron a hacer, sin esperar absolutamente nada. Hoy estoy haciendo exactamente lo mismo. El Señor me tiene aquí, pero si mañana no me tiene aquí, adivine qué voy a hacer. Exactamente lo mismo, hacer lo que Él quiera que yo haga, donde Él diga, como Él diga, cuando Él diga, porque no se trata de mí. Pero tenemos un montón de iglesia capacitada para alcanzar al mundo y no lo podemos hacer porque todos estamos enfocados únicamente en nosotros. En lo que yo quiero alcanzar, en lo que yo quiero ser, en mis sueños, en lo que Dios me ha dicho que yo voy a hacer. Pero si no estás haciendo nada hoy, no esperes que llegue nunca nada mañana. No lo esperes. Y hago toda esta transición porque precisamente entender este secreto que acabo de explicarte es la llave para que podamos entender lo que realmente significa solo a Dios sea la gloria. Toda la escritura de principio a fin tiene como tema central demostrar la soberanía de Dios. Toda la escritura de principio a fin. En este último pilar de nuestro credo cristiano, tenemos que aprender. Yo sé que todos aquí decimos que siempre queremos darle solo la gloria a Dios, pero vamos a ver cómo se ve eso en la realidad. Vivir realmente haciendo que toda la gloria le pertenezca a Él y no tratar yo de compartir su gloria con Dios, con Él. Y eso es algo que cada uno tiene que hacer el análisis personal. Y te voy a ayudar un poquito esta mañana. Simplemente el hecho de que la salvación es solo mediante la fe, solo por la gracia y solo a través de Cristo, sin ninguna contribución meritoria de nuestra parte, asegura que toda la gloria es de Dios y no nuestra. Del mismo modo, el hecho de que solo la Escritura es nuestra autoridad final, sin ninguna tradición eclesiástica que lo complemente o lo anule, protege la gloria de Dios contra toda presunción humana. Hace más de 504 años, los reformadores vieron el defecto que había en el sistema y en la teología que se enseñaba y se practicaba. Dios no era el único receptor de la gloria. No era el único que se alababa por nuestra salvación. Después de todo, el hombre tenía parte en lo que se enseñaba. El hombre era parte de ser salvo, porque tenía que hacer cosas para ser salvo. Hasta ese entonces, la iglesia decía o profesaba que la gloria era solo para Dios, pero estaban ciegos a la realidad de que lo que estaban practicando socavaba aquella verdad. Preste atención. Decían que la gloria era solo para Dios, pero lo que practicaban socavaba esta verdad. No era cierto que solamente Dios era el único digno de gloria, porque el hombre podía adorar hombres, tenía que pedir a través de hombres, recibía perdón a través de hombres y encima de todo tenía que pagar dinero para comprar lo que quería de parte de Dios. Así que
Aunque decían que la gloria era solo para Dios, lo que practicaban no estaba en sintonía con lo que decían. Esta mañana el llamado es para todos. Necesitamos analizar si nosotros estamos viviendo de manera que yo digo que la gloria es para Dios, pero mi comportamiento, mi vida demuestra lo contrario. Nosotros también podemos ser ciegos a nuestro propio robo de la gloria de Dios. Podemos decir soli Deo gloria, pero creer en nuestros corazones y actuar en nuestras vidas como si tuviéramos algún papel especial e importante en nuestra justificación. Podemos equivocarnos al pensar que ganamos gracia en algún nivel, que merecemos favor por nuestras actividades o actitudes o creencias. Voy más allá, preste atención. De hecho, podemos hacer que las 5 solas sean acerca de nosotros. Podemos distorsionar la gracia convirtiéndola en una condición ganada por mí. Podemos distorsionar la fe convirtiéndola en una obra de mi voluntad. Podemos distorsionar las escrituras haciendo que todo se relacione únicamente conmigo y mis necesidades. Podemos distorsionar a Cristo haciendo que su muerte magnifique mi valor. Esas 4 solas me van a hacer llevar a mí a la realidad de que solamente a Dios sea la gloria. No es una verdad en mi vida, porque yo puedo estar viviendo de acuerdo a que las otras 4 verdades se tratan de mí, aunque diga solamente a Dios sea la gloria. Soli Deo gloria es el recordatorio que necesitamos de que todas las cosas apuntan a Dios. Iglesia, dígaselo esta mañana a su corazón. He estado pensando tanto en mí. Cada vez que vengo a la iglesia, lo único que quiero es que Dios me hable a mí. Y no estoy pensando en que Él tiene otra función para mí. Que yo aprenda, pero no es para mí. Que yo crezca, que yo sea libre, pero no solo para mí. Somos tan egoístas que hemos vuelto las 5 solas a nuestro favor nada más y vivimos diciendo que solo a Dios sea la gloria. Cristo para mí, las escrituras para mí, la gloria de Dios para mí, porque aunque parece que no, vivo como tal. Por eso es tan importante que entendamos que vivir, que se note que Cristo vive en mi vida, le va a llevar la gloria a Dios automáticamente. Por eso es tan importante que una cosa se conecte con la otra. Y quiero que veamos esta palabra. Estoy casi terminando. Mire lo que dice Romanos capítulo 11 y el versículo 33. Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Quién le ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. A veces hay que hacerse estas preguntas. Cuando se nos ha salido un poquito de control, ¿cómo nos estamos comportando a la luz de la palabra como debería ser para un cristiano? Estas preguntas te pueden ayudar a ver si realmente estás enfocado en Él o estás enfocado en ti. ¿Y qué? No puedo pensar en mí, no puedo pensar en mi familia, no puedo pensar en mi futuro. ¿Quiero oír la respuesta? No, yo no creo que quiera oírla. Pero se la voy a decir anyways. No se trata de ti, ni de tu familia, ni de tu futuro. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás, familia, recursos, futuro, carrera, dinero, todo lo que tú quieras,
viene por añadidura. Y si no llega, adivine qué. Igual usted siga caminando, porque la vida suya le pertenece a Cristo y no a usted. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Pero es que es facilísimo decir todo esto. Facilísimo, ustedes todo lo podrían decir. Pero de decir a vivir esa verdad, hay un gran trecho. Hay un gran trecho en que lo que yo digo se parezca a lo que yo hago. Y el llamado hoy, iglesia, es saber dónde está Dios en tu vida. ¿De verdad estás viviendo con Cristo como dueño de tu vida, como el único Salvador, llevándole a Dios la gloria? El único que puede saber eso eres tú. Y todos podemos mejorar, todos. Todos tenemos espacio donde trabajar y mejorar. Así que no me diga, esto no es de sí y no. Ah, sí, sí, yo lo estoy haciendo. O no, no lo estoy haciendo. No. Todos tenemos espacio, áreas que tenemos que revisar, que tal vez necesitamos someter a Cristo para llevarle toda la gloria a Dios. Si desglosamos cada uno de estos versículos, podemos entender aún más profundamente que muy fácilmente caemos en la trampa de tratar de compartir la gloria con Dios. Es por eso que Jesús vino a mostrarnos el camino para vivir llevándole la gloria a Dios en lo que somos y en lo que hacemos. Estoy segura que si les pregunto, todos aquí los que me están mirando, les pregunto, ¿queremos llevarle la gloria a Dios? ¿Qué van a contestar? No, me equivoqué, no todos. Pero yo estoy segura que allá en el otro lado sí todos contestaron amén. Juan capítulo 14 y el versículo 17 dice, el versículo 7, si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Y desde ahora lo conocen porque lo están viendo. Entonces Felipe le dijo, Señor, déjanos ver al Padre. Eso es todo lo que necesitamos. Jesús le contestó, Felipe, ya hace mucho tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí también ha visto al Padre. ¿Por qué me dices, déjanos ver al Padre? ¿No crees que yo y el Padre somos uno? Y a los discípulos les dijo, lo que les he dicho no lo dije por mi propia cuenta. Yo solo hago lo que el Padre quiere que haga. Él hace sus propias obras por medio de mí. Créanme cuando les digo que mi Padre y yo somos uno solo. Y si no, al menos crean en mí por lo que hago. Les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo. Y como yo voy a donde está mi Padre, ustedes harán cosas todavía mayores de las que yo he hecho. Yo haré todo lo que ustedes me pidan. De ese modo haré que la gente vea a través de mí el poder que tiene Dios, el Padre. Yo haré todo lo que ustedes me pidan. Versículo 15. Ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. Léalo otra vez. Ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. Y yo le pediré a Dios el Padre que les envíe al Espíritu Santo para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. Él les enseñará lo que es la verdad. Los que no creen en Dios y solo se preocupan por lo que pasa en este mundo, no pueden recibir al Espíritu porque no lo ven ni lo conocen. Pero ustedes sí lo conocen porque está con ustedes y siempre estará en medio de ustedes. No voy a dejarlos solos. Volveré a estar con ustedes. Dentro de poco la gente de este mundo no podrá verme, pero ustedes sí me verán, porque aunque voy a morir, resucitaré y haré que ustedes también resuciten. Versículo 20. Cuando yo regrese a donde ustedes estén, se darán cuenta de que el Padre y yo somos uno, y ustedes y yo también seremos uno. Versículo 21. El que me obedece y hace lo que yo mando, demuestra que me ama de verdad. Al que me ame así, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, y le mostraré cómo soy en realidad. Iglesia, obedeciendo a Jesús, no solo le amamos,
pero le llevamos la gloria solo a Dios, viviendo de acuerdo a lo que el Señor Jesús nos marcó en su palabra. Somos llamados a ser evidente en nuestro diario vivir que creemos en Jesús como nuestro único Redentor y Salvador. Llevarle toda la gloria a Dios como Él la merece, como Él la espera de nosotros. Mire lo que dice Isaías capítulo 43 y el versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Ese eres tú y esa soy yo. Tú eres su llamado, su escogido. Él te formó para que le lleves la gloria. Y hoy nos recuerda que viviendo de acuerdo a lo que Jesús nos marcó, estando muy cerca de Él, amándolo, no de palabras sino de hechos, yo le puedo llevar la gloria a Dios. Y ese debe ser mi razón de vivir, llevarle la gloria a Dios.